Continuamos con las enfermedades arteriales. Vamos al tópico de las carótidas. Las carótidas comprenden más de 500,000 de infartos cerebrales por año, la tercera causa de muerte en Estados Unidos. 85% de todos los infartos cerebrales son isquémicos. Ateroembolismo es lo más común. Secundario a estenosis carotidia. En cuanto a los dúplex carotidios, podemos decir que es una buena técnica no invasiva para diagnóstico de las arterias carótidas. Los bruits que se ocultan en el cuello solamente juegan un 33% de enfermedad carótida patológica de estrechez. El resto de lo que se escucha en el cuello son otras condiciones, ya sea cardíacas, etc. Pero un dúplex con una arteria carótida estrecha representa un paciente que necesita otra prueba diagnóstica, ya sea un arteriograma, que es el gold standard para poder tomar la decisión quirúrgica en los pacientes. Más sin embargo, un dúplex bien hecho en un buen laboratorio con otra prueba, ya sea un MRI o un CTA, también son buenas pruebas para poder tomar decisiones quirúrgicas en estos pacientes. La presentación de estos pacientes puede ser un paciente que no tenga síntomas y tenga enfermedad obstructiva carotidia, o puede ser un paciente que tenga una enfermedad isquémica transitoria, que resuelva el déficit neurológico en menos de 24 horas. Eso se debe investigar. O puede ser un paciente que venga con un accidente isquémico cerebrovascular. Las indicaciones para cirugía carotidia, según el NACET, estudios realizados, comprenden arterias sintomáticas de 70 a 99% en la carótida interna con estrechez. Pacientes que tienen TIAs, tienen accidentes cerebrovasculares isquémicos. Estos comprenden el porcentaje a 2 años de accidentes cerebrovasculares de 9% con cirugía y 26% con tratamiento médico. Otro estudio que es de los más recientes, donde es el ACAS, que pacientes sin síntomas carotidios encontraron que de 60 a 99% de la estenosis carotidia, la carótida interna, tienen un riesgo de 5 años, de 5% con cirugía y 11% con tratamiento médico, de desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico. Usualmente se esperaban 6 semanas para poder operar a estos pacientes después de un accidente agudo cerebrovascular isquémico. Hoy en día se hace dentro de la misma hospitalización, ya que se ha visto que si se esperan esas 6 semanas, la incidencia de que haya otro segundo stroke que cause una mortalidad o una morbilidad permanente, que no sea refractaria a la cirugía posteriormente, pues es algo peligroso. Y se ha visto una mejoría alta con la cirugía en la misma hospitalización. Carótidas totalmente ocluidas que hayan pasado 6 horas después de la oclusión no se revascularizan. Ya esas arterias están perdidas, los daños son permanentes
Y tratar de destapar esas arterias puede ser muy riesgoso para el cerebro. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la disección de las arterias carótidas en el cuello para evitar complicaciones como embolización, daño al nervio vago, que por dicho paso es el nervio más afectado en la operación de arteriectomía carotidia, daño al nervio hipogloso, que puede ser un daño permanente y esto puede causar una desviación de la lengua hacia la vía aérea y una obstrucción a la vía aérea, la cual necesita una traqueostomía. Esto es una complicación terrible para el paciente. Daño a lanzas cervicales, la cual puede ser sacrificada sin mayores complicaciones. Pero hay un 14% de daño a los nervios cranianos en la disección de las arterias carótidas. Utilizar un puente vascular para operar las arterias carótidas es algo que es una elección del cirujano vascular. Yo prefiero utilizar el puente vascular, ya que yo doy anestesia general para todos mis pacientes que opero de carótida. Sin embargo, hay otros cirujanos que operan los pacientes de carótida con anestesia local y un bloqueo del ganglio estrellado en el cuello con anestesia local. Y operan al paciente hablándole. Si el paciente desarrolla algún síntoma neurológico al trampear la carótida, pues entonces le ponen un puente vascular y lo revierten el cambio en el paciente. El parcho de las carótidas puede ser utilizado cuando hay carótidas que son pequeñas, cuando hay estenosis recurrente, pero en carótidas grandes que son operadas y tienen un lumen que excede 1 centímetro, centímetro y medio, no creo que sea necesario utilizar dicho parcho. La técnica de versión se utiliza por algunos cirujanos. Hay que hacer una transección completa de la arteria carótida para poder sacar el ateroma. Hay diagnósticos intraoperatorios para las arterias carótidas de Doppler, duplex, arteriograma. El riesgo de stroke en la arteriectomía carotidia no debe ser mayor de un 2 a 3%. Eso es el riesgo estándar nacional. Carotid stenting y angioplastía es una técnica que está en evolución. Se reserva hoy en día para pacientes que tienen cirugía recurrente, estrechez recurrente, pacientes que son frágiles y debilitados y no tolerarían anestesia general o una cirugía abierta, pacientes que han sido irradiados en el cuello o operados previamente y con cicatriz en el cuello. Hematomas del cuello son frecuentes verlos posoperatoriamente y hay que evaluarlos de inmediato, ya que pueden causar una obstrucción de la vía aérea, porque pueden tumbar la inervación del nervio recurrente laringio del lado operado y causar una parálisis de la cuerda vocal de ese lado. Más la edema o hinchazón del cuello, esto definitivamente causaría una obstrucción de la vía aérea. Un stroke temprano en posoperatorio hay que evaluarlo para ver si hay algún daño de la carótida que se operó y ver si eso es reparable. El síndrome de hiperfusión arterial posoperatoria en pacientes de carótida usualmente ocurre de 3 a 5 días posoperatorio con presiones altísimas. Sobrepasan los 240 milímetros de mercurio sobre los 110. Pueden causar dolores de cabeza severos con cambios focales neurológicos y hasta coma. La mortalidad de este síndrome es altísima, por eso los pacientes se recomienda ponerlos posoperatoriamente en un sistema de monitor cardíaco con una línea arterial,
Utilizando el medicamento Cleviprex es muy bueno para poder controlar la presión en pacientes operados de carótida y controlar la presión sanguínea. Prevenir sangrado intracerebral. Disección carotidia es una condición que ocurre con presión alta y condiciones como displasia fibromuscular, síndrome de Marfan. Se diagnostica con dúplex y con también arteriografía. Puede revelar un lumen falso, revelar un coágulo. El tratamiento usualmente de esta condición es anticoagulantes, heparina, y en ocasiones puede ser operado. Si existe, por ejemplo, un flap con un coágulo flotante, pues puede ser que uno pueda abrir y fijar el flap y sacar el coágulo y salvar al paciente de un stroke mayor. Enfermedad fibromuscular tipo displasia son múltiples estrecheces y áreas post-dilatación después de la estrechez. Esto se puede tratar ya sea con cirugía endovascular, angioplastía, stenting o reemplazo de la arteria finalmente con una vena o un graft. Aneurismas carotídeos de tal forma son condiciones donde hay que resecar los aneurismas. Estos aneurismas pueden ser causa de una isquemia cerebrovascular, pueden ser malignos también, los carotid body tumors para gangliomas de un 5 a 10%. Pueden tener bilateralidad en 8% y 32% puede llegar a ser en casos familiares. Todos se deben resecar, ya que pueden causar un crecimiento maligno en el cuello. Tanto los aneurismas carotidios como los paragangliomas, las carótidas, cuando se hace la excisión de estas lesiones, se sacan completas y se pone un puente vascular y eventualmente se pone un injerto, ya sea de PTFE o de vena safena, para poder revascularizar el paciente. Oclusión de la carótida común puede ser también mejorada con una bypass carótido subclavia, una transposición de la subclavia, de la carótida a la subclavia. Y esto puede revertir cualquier síntoma que pueda tener el paciente de isquemia cerebral. Oclusión de la arteria subclavia puede causar lo que llamamos un síndrome de robo arterial en la mano donde está la arteria ocluida, y puede también causar problemas de ataxia, porque el flujo de la arteria vertebral ipsilateral a la arteria subclavia obstruida le roba la sangre al cerebelo para la mano. Se puede resolver este problema usando un bypass carótido subclavio, una transposición de la subclavia, y esto con puentes de tejido plástico. Los aneurismas de la subclavia pueden causar un síndrome de disfagia. Estos se deben todos reparar y hacer una anastomosis con un graft de interposición. La innominada también puede causar problemas con embolización al cerebro e isquemia cerebral. Esta puede ser tratada con una estenotomía media y endarterectomía o un bypass. Las arterias vertebrales pueden también obstruirse y estas se pueden reimplantar o pueden hacerse bypasses a ellas mismas también para evitar problemas de
ataxia cerebral.